שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לשביעי 2002. Hola, queridos amigos. Para la primera parte de la lección, nosotros vamos a observar una clase del RAF del 7 de abril 2002, del artículo de Ravash, ¿cuál es el significado de no menosprecies la bendición de alguien sencillo en el trabajo? Ustedes pueden encontrar este artículo en kabbalahmedia.info. Nosotros vamos a leer el artículo juntos en la decena y tenemos 27 minutos. Lectura. ¿Cuál es el significado de no menosprecies la bendición de alguien sencillo en el trabajo? Artículo 24. El Zohar dice, no menosprecies la bendición de alguien sencillo. Esto es, en su día el Creador ordenará su voluntad. Dice también en la Megilá, nunca menosprecies la bendición de alguien sencillo. Debemos entender lo que esto viene a enseñarnos en el trabajo del Creador. Es decir, cuando lo estudiamos en un solo hombre, ¿cuál es el significado de sencillo? Primero, debemos entender cuál es el significado de sencillo de forma general. El Masejet Megilá, Rav Kahana, dijo, de ello se deduce que alguien sencillo salta primero. Esto quiere decir que el significado de sencillo se dice en su detrimento. A pesar de que es una persona sencilla, le gusta mostrarse y parecer como sabio. Entonces, ¿cómo debemos interpretar la bendición de alguien sencillo en el trabajo? Además, debemos entender lo que dice el Zohar. No menosprecies la bendición de alguien sencillo. Esto es, en su día el Creador ordenará su bondad. ¿Cuál es la relación entre la bendición de alguien sencillo y su bondad? Sabe que el trabajo del hombre se realiza en dos líneas, llamadas dos escritos que se niegan entre sí hasta que llega el tercer escrito y decide entre ellos. Es, como nuestros sabios dijeron, la izquierda siempre rechaza y la derecha acerca. En el trabajo debemos interpretar que la derecha acerca cuando uno está avanzando en el trabajo y quiere encontrarse cerca del Creador. Además, no quiere ver ninguna carencia en sí mismo, porque ahora quiere ocuparse en servir y alabar al Creador. Y si se ve a sí misma con alguna pregunta, no podrá agradecer al Creador con todo su corazón, ya que tiene carencias y quiere que el Creador satisfaga sus carencias. De esto se deduce que ahora Él está pidiendo para que el Creador satisfaga las carencias. Así, tu gratitud ya es deficiente. Es decir, que en medio del agradecimiento, afirma que el Creador no le ha dado todo lo que le falta. Tanto cuando Él quiere que todo sea perfecto, para que el agradecimiento al Creador sea con tu corazón, no debe ver ninguna carencia en sí mismo. Sin embargo, debemos entender cómo una persona puede decir que no tiene carencia y sin embargo agradece y elogia al Creador por estar trabajando para Él. Y aunque ve que su trabajo está lleno de carencias, ¿cómo puede mentir cuando ve por sí mismo su falta de completitud en la Torah y su trabajo? La respuesta es que cuando uno calcula lo que ocurre consigo mismo y ve su bajeza, que es peor que el resto de las personas, tanto en sus habilidades como en sus cualidades, y a pesar de todo, el Creador le dio el pensamiento y el deseo de hacer algo en la Torah y las Mitzvot, y sabe por sí mismo que ese pequeño servicio no vale nada y ve que muchas personas más importantes que él lo hacen. Pero el Creador no les dio el pensamiento y el deseo para ocuparse por la santidad. Y a él sí le dio ese pensamiento y deseo.
Por eso, agradece y alaba al Creador, como si hubiera obtenido una fortuna material, y de esta imagen recibe alegría y felicidad. Esto hace que expanda sus horizontes, que más tarde escuche cosas para las que previamente tenía oídos sordos. Ahora, a través de la alegría, todos sus órganos se despertaron, lo entienden y lo contemplan todo, ya que la alegría que le llegó a través de la mitzvah hace que en lo material también sea una persona completamente diferente. על ידי השמחה, כל האיברים שלו נעשים ערים ומבינים וחושבים לכל דבר. Todo esto ocurrió por haber apreciado las cosas de la Kedusha. Sin embargo, uno debe creer que a pesar de que aprecia la importancia de la Kedusha con todas sus fuerzas, todavía no ha llegado a darle la verdadera importancia que tiene. Porque מכל מקום עוד לא הגיע לתת את השיעור החשיבות שיש שם החשיבות האמיתית כי אין בידי אדם להעריך את מידת חשיבות של קדושה. una persona no puede evaluar la medida de importancia, y solo aquellos que han ascendido saben cómo apreciar los temas espirituales. הם היו יודעים לתת חשיבות לרוחניות. כמו שאמרו חז"ל, Nuestros sabios sabían qué importancia atribuir a la espiritualidad. Ellos decían que Rabbi Zira dijo: la recompensa del aprendizaje está en la carrera. Rashi interpreta que la recompensa de las personas que corren para escuchar la lección de un gran maestro es la recompensa del que corre por eso, ya que la mayoría de ellos no entienden. El Maharsha interpreta esto como que los maestros no necesitan el aprendizaje porque ya conocen las leyes. Como se dijo que en cualquier caso, tu recompensa está en la carrera. Abaye dijo: la recompensa de la novia está en estar juntos y compromisos. Rashi interpreta esto como: en Shabbat, antes de la peregrinación, todos se reúnen para escuchar las leyes de la peregrinación. שכר התורה הוא דוחק. ופירש רש"י, וזו לשונו, שבת שלפני הרגל, שהכל נעשה. La explicación consiste en que, aunque haya personas que no entienden las leyes, aún así tienen una recompensa para estar. El Maharsha también dice acerca de esto que si el oyente es un discípulo sabio y no tiene necesidad de hacerlo, tiene la recompensa del por estar junto y comprimido. En consecuencia, podemos ver cómo nuestros maestros apreciaban la importancia de la espiritualidad, ya que dijeron, incluso si las personas no entienden lo que el maestro dice, aún así reciben una recompensa por apresurarse en escuchar las palabras del maestro. El Maharsha dice que incluso aquellos que son discípulos sabios y conocen las leyes, aún así, si vienen a escuchar las palabras del maestro, reciben una recompensa. Y ciertamente la recompensa se da solo por el trabajo. Resulta que el hombre debe regocijarse por haber sido recompensado con servir al Creador. Incluso si llega al seminario o a la sinagoga y no estudia,
tiene la recompensa por haber ido allí, lo que significa que a esto se lo considera como un servicio al Creador. Y la prueba es que se le paga por este trabajo. Entonces, resulta que cuando uno va por la línea derecha y desea dedicarse a cantar y alabar al Creador, debe pensar que todo es perfecto. Es decir, debe ser capaz de ver su bajeza y cómo el Creador le ha dado el deseo y el anhelo de ir al seminario, aunque no tiene nada, y decir, no puedo apreciar la importancia de mi destino. El Creador me ha elegido para realizar, por lo menos, algún servicio, y se sentirá feliz como si hubiera encontrado una fortuna. Y esa alegría le da fuerzas para creer en el Creador, que Él es bueno y hace el bien. Pero cuando la persona comienza a calcular cuánto gana con la espiritualidad por el esfuerzo invertido y comienza a ver que no avanzó, aunque lo que ve es verdad, de acuerdo con su logro, en esa situación se separa de la santidad, porque en ese estado está calumniando a la providencia y no puede decir que el liderazgo del Creador es bueno, que hace el bien. De ello se deduce que por esto se aleja aún más de la Kedushá. Es decir, en la medida en que ve que tiene una carencia y ve todo lo que le falta y que ha pedido al Creador varias veces, pero el Creador no escuchó su súplica, inmediatamente daña la creencia de que Él escucha la plegaria de todas las bocas. Por lo tanto, al estar en una situación, dice que ahora está caminando por el camino de la verdad y no quiere engañarse a sí mismo, como que es una persona que tiene completitud y que está seguro de que el camino por el que está yendo es el verdadero. Sin embargo, una persona no puede abrirse camino por sí misma, sino que debe aceptar el camino que nuestros sabios han dispuesto para nosotros. Sobre lo cual Baal HaSulam preguntó con respecto a: tú nos has elegido y nos elevaste de entre todas las lenguas. Sin embargo, solo hay una lengua en el mundo, la de la inclinación al mal. Por lo tanto, debería haber dicho: y nos elevaste por sobre toda la lengua. ¿Cuál es el significado de todas las lenguas en plural? Y dijo que hay ángeles sagrados y ángeles impuros. Es decir, a veces la inclinación al mal nos pide hacer algo bueno, ya que nos incita y nos dice que no tenemos necesidad de dedicarnos a la Torah y a las mitzvot, ya que no obtendremos nada de esto. Y a veces nos dice: no debes hacer esto, solo interferirá en tu dedicación a la Torah y a las mitzvot. Es decir, que dicen lo contrario. Nos dice lo contrario, que quiere que nos dediquemos a la Torah y a las mitzvot, por lo que nos aconseja que no hagamos lo que queremos hacer, aprender o pensar, etc. Cuando la persona debe ir por la línea derecha, el ángel sagrado se le acerca y le dice: observa tu bajeza. Mira cuán desprovisto estás de la Torah, además de la carencia de fe. Y además, no observas las mitzvot. Lo rebaja a lo más bajo y le habla como un ángel sagrado. ¿Y qué haremos? Al final, la persona cae en el descenso, y no puede pensar en hacer nada por la Kedushá. Por esta razón, cuando debe caminar por la línea derecha, debe luchar contra todos aquellos que se oponen a la completitud de la derecha y creer, por encima de la razón, que la Sitra Achra,
le habla con el atuendo del ángel sagrado. Sin embargo, después de eso, la persona debe pasar al extremo opuesto, llamado línea izquierda, y allí se requiere mucho cuidado. Debe estar preparado cuando ve que su pasado está lleno de carencias, en tener la capacidad de pedir por las carencias. De lo contrario, le está prohibido comenzar el trabajo de la izquierda, como está escrito en el Zohar, que está prohibido levantar las manos sin plegaria y súplica. Levantar las manos significa que mira sus manos, es decir, que tiene de la espiritualidad en sus manos, si ha avanzado algo o no. Y está prohibido mirar, excepto de manera que él esté dispuesto a elevar una plegaria de inmediato. De lo contrario, caerá en la desesperación, la tristeza y la melancolía, y tendrá que huir de la batalla. De esto se deduce que debe recibir de la línea izquierda un lugar para la plegaria, que esta es la única razón por la que debe dirigirse hacia la línea izquierda. Por lo tanto, si no puede estar seguro de que pueda elevar una plegaria de inmediato, debe permanecer en la línea derecha hasta que esté seguro de que con esto tendrá la fuerza de pedir para que el Creador lo ayude y creerá en que el Señor escucha la plegaria. De lo contrario, es prohibido. Es algo prohibido. Porque en ese estado no puede dar las gracias y tampoco puede pedir al Creador para que lo libere de esa situación. Porque cuando una persona se encuentra en ese estado, donde comienza a calumniar a la providencia, inmediatamente pierde el poder de la plegaria, ya que el cuerpo no cree que el Creador escucha la plegaria de toda boca, por lo que permanece con las manos vacías. Por esta razón, debe permanecer en la línea derecha, no ingresar en la línea izquierda. Este es el significado de lo que dijeron nuestros sabios. Cualquier giro que tomes debe ser solo a través de la derecha. El significado de cualquiera es en general, es decir, generalmente, la persona debe ir por la derecha. Se permite ir por la izquierda solo cuando está seguro de que podrá pedir por sus carencias. Lo contrario, debe permanecer en la derecha hasta que sienta que está listo para ello. Por lo tanto, si se despiertan en él pensamientos de culpa, ¿cómo puede pronunciar las palabras de la Torah y pedir al Creador cuando sus pensamientos le dicen «¿Estás sucio?» ¿Cómo no te avergüenzas en ocuparte de los asuntos de la Kedushá? Sobre esto, la persona debe decir que está escrito: «Yo soy el Creador, que mora con ellos en medio de su impureza». Es decir, a pesar de que estoy en la más baja inferioridad posible, sigo creyendo lo que está escrito, que el Creador mora incluso en la peor de las bajezas. Sin embargo, Él no está entre los que se enorgullecen, como decían nuestros sabios, nuestros maestros. Todos los que se jactan de su orgullo, el Creador dice: yo y Él no podemos vivir en la misma morada. Por esta razón, cuando la persona se siente plena de acuerdo a la línea derecha, puede apreciar su bajeza y decir que, de todas maneras, el Creador le ha permitido aferrarse, aunque sea en algo, a la Kedushá. Es realmente un poco de la Kedushá que la persona debe alcanzar. Realmente es poco con respecto a la verdadera Kedushá. Y dice que de acuerdo a su bajeza agradece y alaba al Creador. De esto se puede decir: yo soy el Creador, quien mora con ellos en medio de su impureza.
Agradezco y alabo al Creador por eso. Y cuando está contento por esto, puede ser recompensado con la divinidad. Este está presente solo por la alegría. Resulta que a través de esta bajeza, el Creador le ha dado algún aferramiento en la Kedushá y que puede subir los peldaños de la santidad y solo toma de esto la alegría y la aprecia. Entonces una persona puede decir, levanta al pobre del polvo, levantará al indigente del basural. Es decir, cuando la persona siente que su bajeza y que tiene poco, es decir, que es pobre, debe como decían nuestros maestros, Abaye dijo, en nuestra tradición no hay pobres sino de conocimiento. Es decir, que es una costumbre de nuestros antepasados que no hay pobres sino de conocimiento. Dice que es pobre porque no tiene conocimiento de la Kedushá. Por eso se le llama pobre y de escasos recursos. Luego, si puede aferrarse a la Kedushá, por lo menos en algo, aunque sea pobre, dice, levanta a los pobres del polvo. Es decir, que eleva una plegaria de agradecimiento porque, aunque es pobre, el Creador lo eleva. Está escrito, Él levantará al indigente del basural. Aunque se siente como un indigente, aún así el Creador lo levantó y por esto alaba al Creador, por lo que sí puede aferrarse de la Kedushá en algo. Y es suficiente para alabar y agradecer al Creador. Podemos interpretar lo que está escrito en los justos se regocijan en el Creador y agradecen su sagrada memoria. Debemos entender que justo es alguien que dice que el Creador es justo, ya que cualquiera que pueda aferrarse en algo a la Kedushá, inmediatamente dice el Creador es justo. En el sentido de que le otorga a alguien que es tan pobre e indigente como él, aferrarse por lo menos en algo a la espiritualidad. Estos se llaman justos, como está escrito, ¿quién es justo? El que justifica a su Creador. Aferrarse a la espiritualidad es que él puede decir al respecto que está contento con esto. El versículo dice, y agradecieron su sagrada memoria, lo que significa que agradecen a la memoria de su sagrado nombre. El hecho de que recuerdan su santidad, por eso es que agradecen y alaban. Este es el significado de las palabras agradezcan su sagrada memoria. Es decir, si simplemente recuerdan el sagrado nombre, solo por esto ya agradecen al Creador, aunque sea por el mero recuerdo que despierta en ellos de inmediato la necesidad de dar gracias al Creador. El que es un poco orgulloso y dice del resto de las personas que no tienen cerebro, puede llegar a ser servidores del Creador sin tener intelecto ni razón alguna. Pero un hombre como yo, que tiene cerebro y no es tonto, como el resto de las personas, dice, si el Creador quiere que trabaje para Él, debe ser considerado conmigo y dejarme sentir el gusto por la Torah y la plegaria. De lo contrario, serviré de manera en que yo entiendo y no de la manera en que tú lo exiges. Sobre esto está escrito, el Creador, el Rey, se viste de orgullo. Es decir, el Creador se comporta con esas personas con una vestidura de orgullo y éstas no lo impresionan y se quedan con nada más que con su orgullo. Por eso está escrito, el Creador es excelso y el bajo verá. Con su bajeza el hombre puede ver, pero uno que es grande, porque se considera más alto que los demás, de él se dice, el alto desde lejos, lo que significa que se aleja de la Kedushá.
Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Qué significa no menosprecies la bendición de alguien sencillo? Esto significa que cuando una persona siente que es una persona sencilla, porque solo tiene un ligero contacto con la Kedushá, y se considera sencillo en comparación con la perfección que debe alcanzar, aún así, cuando bendice y agradece al Creador, no lo menosprecias. Más bien, la persona debe considerar esto como si hubiera obtenido una gran fortuna y agradece y bendice al Creador como si hubiera alcanzado la verdadera perfección. נעבור לשיעור מתאריך 4.7.2002. Vamos a entrar a la lección con el Raf del 7 de abril 2002. Raf dice, ¿en qué consiste en el trabajo que la bendición de la persona común no debe ser leve ante tus ojos? Esto está en los peldaños del Sulam, tomo 3, página 43, para Shanasa. Otra vez, ¿qué significa que no vea leve ante sus ojos? Que no menosprecie. ¿Sí? Que esto no es algo simple. Es difícil llegar al estado en que una persona se considera a sí misma como un hombre ordinario, e incluso menos que todos, y no que merece más que todos, que necesita condiciones especiales en el trabajo para poder trabajar, y si no, no puede trabajar. ¿Cómo es que el Creador se comporta con él? Él necesita revelación, si no, no puede moverse. Quizás otras personas sí pueden, pero él no. Toda cosa que una persona exige como condición en relación con otros, no en relación con otros, lo reconozca o no, si existe esa exigencia de alguna condición para que pueda hacer cualquier trabajo de su parte, se llama que tiene orgullo. Y hasta que no elimine su exigencia de su corazón, no podrá avanzar. Esta es una situación que la persona generalmente no reconoce, no puede discernirla. Y él parece que él está bien ante todos, como los demás. Quizás inclusive siente que él es muy amigable, pero ciertamente tiene esta condición. Si su trabajo depende de alguna condición, si no puede entregar su corazón, todo su ser, verdaderamente su alma, para que pueda dedicarse al avance, a la atracción hacia la meta. Eso se llama que todavía tiene alguna condición que el Creador, por así decirlo, debe cumplir primero. Entonces la persona en ese estado puede esperar mucho tiempo. Y hasta que esa condición no se anule en él, no avanzará. Solo cuando elimina todas las condiciones, y esto digo de nuevo, no es que lo reconozca siquiera, sino que eso es una especie de estado interno que espera y piensa que algo va a ocurrir. Y entonces él hará algo. Entonces, si tiene ese estado interno, el Creador no está en conexión con él en absoluto. Esto se le conoce como que la persona está en orgullo. Es orgullosa y entonces el Creador también, está escrito, se vistió de majestad, de orgullo. No quiere estar en conexión con la persona que pone estas condiciones. De aquí podemos entender entonces por qué está escrito que tenemos que aceptar el trabajo como el buey al yugo y el asno a la carga, sin ninguna condición, sin importar en qué estado la persona esté, sin importar qué condiciones le ponga el Creador.
Y en el momento en que la persona puede revelar y revelarse a sí misma como estando en algún estado de inmediato sin pensarlo y sin hacer ningún cálculo, y él acepta el trabajo de esta forma, entonces eso se llama que el orgullo ha sido eliminado de él. Y en consecuencia no importa cuál sea su estado, puede ser el estado peor, el Creador mora en ese estado dentro de la persona y le ayuda. Para eliminar el orgullo y sacar ese estado de condiciones, y salir de ese estado de condiciones en el que condiciona su esfuerzo a alguna condición. Eso solo es posible cuando se siente la grandeza del Creador. Si la persona espera sentir la grandeza del Creador y entonces eliminará el orgullo, como si según la lógica así debería ser, que no hay otro poder que pueda presionar a la persona a que baje su orgullo natural. Entonces él le dice al Creador, revélate para que yo pueda bajar de mi orgullo y entonces no pondré ninguna condición en nuestro trabajo. Si la persona hace esto, puede ser que el Creador sí se revele, pero la persona no es capaz de pedir eso genuinamente, a menos que reciba fuerza de la sociedad. Esa fuerza de la importancia del Creador que recibió de la sociedad sea mayor que su orgullo. Porque aunque la persona se encuentre en un estado normal, en que tiene cierto orgullo propio, frente a él no hay importancia ni grandeza del Creador. Ese orgullo es el obstáculo que se le interpone y no puede anularlo verdaderamente. Es como el faraón que está enfrente de él y que no puede derrotarlo, a menos que, como decía, gemirán los hijos de Israel a causa del trabajo. La persona reúna verdaderamente todas las fuerzas que puede y reciba importancia de la sociedad. Entonces recibe importancia adicional del Creador. Puede ser mayor que la medida del orgullo que hay en él. Y entonces la persona anula su orgullo para pedirle al Creador que se revele y le dé la verdadera fuerza verdaderamente para dominar el orgullo. ¿Sí? Dominar el orgullo. Para dominar el orgullo, sí, verdaderamente sostenerlo por debajo de uno. Entonces, no hay aquí otra posibilidad que llegar a esa petición al Creador que otorgue esas fuerzas. Y esa petición la recibe de la sociedad. Bien, estudiante. Vemos que por un lado en el trabajo, a medida que la persona avanza, le crece la elevación de Dios y ve cuán pequeña es en relación con Él, con el Creador, y descubre cada vez que la brecha es más grande entre ellos. Por otro lado, decimos que la persona que avanza por el camino correcto se le van fortaleciendo las preguntas de qué y quién. Entonces, ¿cómo se puede conciliar estos dos aspectos en una persona? ¿Cómo pueden conciliarse si por un lado lo ves a él como grande? Rab dice, ¿cómo puede ser que estas dos estados que son polares, la fuerza del mal y la fuerza del bien, crezcan en la persona en paralelo a lo largo de toda la línea hasta el Gamar Tikkun, hasta la corrección final? Eso es lo que tú me estás preguntando, ¿verdad? Tanto durante la preparación como por encima del Maxom, cuando ya caminan los peldaños verdaderamente espirituales, ¿cómo puede ser que le sea revelado el mal frente a él
y uno no anule al otro y nunca lo anulará, sino que la persona debe hacer esto, debe hacer entre ellos una mezcla correcta, ¿sí? Y usar el mal y el bien de manera orientada a la meta. Preguntas, ¿cómo puede existir esas cosas en la persona al mismo tiempo, en el mismo estado? ¿Puede ser algo así? Que un malvado completo esté con un justo completo, que el faraón y el creador estén juntos en la misma persona. No pueden estar juntos. Solo pueden estar juntos si la pantalla los conecta y mediante el impacto. Sí, que hay entre ellos en el impacto del Sibuj. Hay una conexión sin pantalla. No. Son dos cosas opuestas. Y cuando más grande sea el faraón y más grande el creador, más se encuentra la persona en la colisión entre ellos. Y son dos extremos que están dentro de ella. Y si se encuentra la pantalla, entonces el ángel de la muerte se convierte en un ángel sagrado y los conecta verdaderamente hacia una sola meta. En nuestro caso, esto es todavía sin pantalla. Antes de la barrera o del Maxom, antes de que recibiéramos la primera pantalla que puede conectarnos y estos factores juntos para nosotros, ¿sí? El deseo de recibir, el deseo de dar, la luz y la vasija. Entonces, ¿cómo puede existir esos dos estados? No pueden existir al mismo tiempo si no hay pantalla. En nuestro caso, por eso somos arrojados, ¿sí? Como está escrito como en una onda, de un extremo al otro. A veces nos encontramos bajo el control del creador, a veces bajo el control del faraón, y esto es en realidad lo que significa ven al faraón, porque no tengo opción. Voy al faraón porque el creador me empuja a que haga esto, y con su luz me muestra quién es el faraón, y se queda allí y me dirige directamente frente al faraón. De lo contrario, hubiera huido de él, como Moisés, ¿no? Mató a un egipcio sin más, alguien así, ¿sí? Y ya no puede mantenerse en pie y huye de Egipto, hasta que el creador le dice, ven al faraón. Porque de otra manera es imposible. No puede volver allí. Es un problema muy grande enfrentarse a Egipto. Y entonces la persona se encuentra cada vez en estados polares, estados polarizados. A veces lista para darlo todo por la conexión con el Creador, porque le ilumina un poco la luz. Y a veces se encuentra en su mal y siente que es malo, o se encuentra en su deseo de recibir y no siente que es malo, sino bueno. Puede al menos disfrutar un poco y usarlo. Por ahora aquí y allá robar un poco para la vida. Total, ¿qué es esto? Y así sucesivamente hasta que no supera el Maxom. Esto no termina. No termina. Después de superar el Maxom, de cruzarlo, ya tiene Lipot, Kedushá, y hay otros estados. Pero antes del Maxom esto es, no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Hasta que el deseo de recibir muera bajo la pantalla, el mal lo domina. No confíes en que algo va a ocurrir, en que puedas hacer algo, no. ¿Qué significa no confíes? Debes ir con seguridad de que el Creador te ayudará, pero no tú solo. ¿Quién? Adelante. Rabash escribió acá en el artículo, en realidad tenemos la línea derecha y la línea izquierda. Dice que debemos elegir siempre la derecha, pero ¿dónde está nuestra elección? En la etapa de la preparación todo el tiempo nos arrojan. Dice, la persona debe elegir la línea derecha todo el tiempo y siempre, como está escrito, orientarse hacia la derecha. También en todas nuestras leyes, halajot, debemos preferir la derecha sobre la izquierda, ¿sí? Al atarse los zapatos, la ropa, todo tipo de cosas. Estos son indicios según lo que ocurre en la espiritualidad. ¿Cómo
¿Cómo podemos preferir la derecha sobre la izquierda en alguna acción? Estudiante, ¿cómo podemos elegir dónde está nuestra elección? Rav dice, yo no elijo la derecha sobre la izquierda. ¿Qué significa que yo elijo? Hago todas las acciones mediante las cuales mi elección de la derecha se realizará, se llevará a cabo. Nunca hago la acción misma. Olvídate de que tú haces alguna acción. No. Eres el resultado de la combinación de fuerzas que descienden desde arriba. Pregunta. ¿Cómo llegar a eso de todos modos? Rab dice, debes lograr en la medida de lo posible que esas fuerzas que descienden desde arriba determinen que estés más conectado a la derecha que a la izquierda que hay en ti. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hacerlo? Entonces te da todo tipo de consejos, estudiar más y mediante eso pedir. Pedir significa que eso me ocurra. Estar con los amigos, escucharlos, todo tipo de consejos y reconocimiento de la derecha frente a la izquierda. ¿Qué es la derecha y qué es la izquierda? Al menos aclarar esas cosas, aclararlas de modo que la derecha sea realmente preferida, mí, sobre la izquierda. Entonces, empieza a pensar en eso, ¿sí? Ya no te hace falta nada más. Empieza a pensar, ¿cómo sabré que es la derecha y cómo hago que sea más fuerte en mí que la izquierda? Y listo, empieza a ocuparte de eso, así. Camina al menos un día con la seriedad de que verdaderamente debes resolver este concepto. ¿Sí? Eso es lo que estudiamos. Tú no estabas anoche, eso es. Sí, como tomar la decisión correcta. Ese joven no sabe cómo explicarlo bien, pero nosotros lo aprenderemos. Es verdaderamente un enfoque muy, muy correcto. Eso es lo que hacen los que hacen, ¿sí? Como hicimos con Yossi, ¿sí? Eso, clarificación de la meta, clarificación de los medios, clarificación exacta del estado, y quieren conectar todas estas cosas juntas. Probablemente no nos ocuparemos de eso el viernes. Pido especialmente que vengan amigos israelíes y nos ocupemos de tomar la decisión sobre qué forma externa deben tener nuestros libros en hebreo que estamos por publicar, ¿sí? Le dije anoche al final de la lección que tengo una pregunta. Ya les dije eso. Tengo un problema y su profesión es enseñarnos cómo tomar una decisión correcta. Entonces, que nos ayude a tomar la decisión correcta. ¿Qué portada externa deben tener? ¿Qué forma de imagen? ¿Qué letras? El nombre. Todo tipo de cosas. No sabemos cómo. Sí. ¿Cómo abordar este problema? Bueno, ¿qué necesito saber? ¿De qué está compuesto el problema? ¿Mediante de qué cosas debo resolverlo? ¿A qué exactamente debe responder? En resumen, ¿cómo llego a estar seguro de que esta forma es la mejor forma? Que nos dé así, no quiero filosofías y todas esas cosas, no. Quiero hechos concretos. Entonces el viernes nos ocuparemos de eso. Porque estas cosas que dices son muy correctas. Pero vi anoche que la gente no sentiría que nos atañe de verdad. Y nos atañe mucho. También el trabajo en grupo, también cada cosa que haces en la vida. Sí. Si sabes cómo abordarla de la manera correcta, no te equivocarás. Y todavía estás joven y estás soltero. Todavía pueden venir muchos errores. Estudiante. Es en realidad un proceso de clarificación, Rav dice. Es un proceso de escrutinio y verdaderamente de toma de decisiones. Pero él dice que no sabemos cómo decidir ni exactamente qué decidir, sino cómo nuestro trabajo, en definitiva, la decisión será correcta con resultado del orden, como resultado del proceso. Eso sí es correcto. Entonces debemos construir un proceso de toma de decisiones correcto y entonces la decisión será correcta. Esto también es muy correcto y es exactamente según nuestras leyes espirituales. Por eso veo que estos
son verdaderamente revelaciones en la ciencia, es concreto. E incluso quizás aquí se puede encontrar un lenguaje adicional para explicar el trabajo interno de la persona. Un poco más de tiempo y veremos que eso surge. Ya veremos en algún tiempo. ¿Sí? Estudiante. Usted dijo en el artículo que hay dos estados. Cuando la persona no tiene fuerza para trabajar, entonces se dirige al Creador y pide fuerza para hacer alguna acción. Y a eso se le llama que está en el orgullo. Y en el segundo estado, perdón, debe dirigirse al grupo para recibir importancia y después dirigirse al Creador. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? En un caso hubo una dirección al Creador y en el otro también. ¿Qué son las fuerzas del grupo? Rav dice. No puedo dirigirme al Creador con mis propias fuerzas, ¿sí? Con las condiciones que existen en mí. Él me da, digamos, desde arriba un impulso inicial. Con ese impulso inicial no puedo hacer ningún escrutinio, no puedo ver la profundidad del problema y su importancia como para que sea capaz de resolverlo. No tengo suficientes datos para dirigirme verdaderamente a él y pedirle que resuelva el problema. Para dirigirme a él, ¿sabes qué? Digamos que hay un hombre grande que puede arreglar toda tu vida, pero tú eres orgulloso, no puedes dirigirte a esta persona. ¿Sí? Tú me puedes matar si quieres, pero yo simplemente no le voy a hablar, me da vergüenza. Eso es una cosa, o simplemente debo pisotearme a mí mismo. Sí, pisotearme a mí mismo. ¿Sí? Pues sabes que pisarse a uno mismo, no puedo hacer eso. Esa es nuestra naturaleza. La persona con su orgullo, con su yo, está dispuesta a que la maten inclusive, pero mi yo permanecerá como el yo, que es la parte eterna que hay en mí, es el alma. Y no me importa que el cuerpo muera, pero si mi yo, ¿sí? Eso es más fuerte que la vida animal. ¿Vemos eso? Hay muchas personas en el mundo que están dispuestas a defender algo. No pueden pisarlo, no pueden pasar por encima de esto. No pueden, aunque quisieran hacerlo. Hay una persona a la que puedo ir a pedirle $1,000,000, ¿sí? Y me lo dará si lo pido. Pero no puedo ir a pedírselo. Hay otra persona que puede arreglar todo tipo de cosas en el mundo, en la familia, quizás en todo tipo de situaciones. Puedo hacerlo. Todo tipo de cosas las encontramos día y noche en situaciones como estas. Y esa es la fuerza del orgullo, la fuerza del yo. La fuerza que en realidad nos separa del Creador. Él llama a esa fuerza la fuerza de la ruptura en Pri Hajam, en ciertos artículos. Ahora bien, ¿qué hago? Debo preservar esa fuerza por un lado. Y por otro lado, no podré dirigirme al Creador hasta que esa fuerza esté bajo mi control, para que sobre ella me dirija al Creador y le pida. Así es. Debo hacer aquí de mí mismo algo verdaderamente de la nada. ¿Cómo puedo decirlo en hebreo más correctamente? Bueno, el escrutinio de ese estado es un asunto emocional. Que tu yo simplemente no existe ante el Creador. La persona no puede hacer eso. No puede. Porque ese es yesh me'ayim, es decir, hay de existencia de la ausencia. Por eso, ese es un asunto en el corazón de piedra. No hay corrección hasta el Gamartikun. Entonces se puede aparentemente corregir eso mediante el hecho de que recibo la fuerza adicional de la sociedad. Es decir, fíjense hasta qué punto la fuerza de la sociedad debe ser especial y estar por encima de todas las cosas, estar por encima de la conexión entre yo y el Creador, precisamente algo que puedo agregar como ayuda lateral, que es la existencia a partir
Esto no es nada de la nada, sino nada de algo, ni mío ni del Creador, sino algo que, así decirlo, es una tercera cosa que existe en la naturaleza. Porque yo frente al Creador estoy de tal manera que mi orgullo y Él están el uno frente al otro. Faraón frente al Creador. Y aquí no hay nada que hacer. Entonces, solo desde el costado puedo verdaderamente proveerme esas fuerzas adicionales para que de alguna manera pueda pisotear mi yo y dirigirme al Creador. De lo contrario, Faraón grita, ¿quién es el Señor al que yo tengo que servirle? Por muchas plagas que haya, no ayudará. ¿Ya entienden? Entonces, aquí está la fuerza de la sociedad. Por eso dice que es la única cosa que puede ayudarnos. Bala Sulam escribe que todo nuestro futuro depende de eso. ¿Sí? Estudiante, en la explicación que dio anoche, Raf, que hay un punto entre la meta y yo, que la meta y yo, digamos, es pasar del maxón. Entonces, ¿por qué ahora eso no funciona? Raf dice, no recibí de él una respuesta anoche. ¿Dónde elijo el punto cercano a mí? ¿Según qué condiciones? Elijo ese punto según los medios que tengo y determino que el próximo paso debe estar a 10 centímetros de mí hacia adelante. ¿Por qué 10 centímetros? Porque más que eso no veo. No tengo medios, no tengo posibilidades. O puede ser que yo esté viendo, digamos, más metas, que debo verificar los medios. Como dice que la toma de decisión será correcta si el proceso también es correcto. ¿Sí? Entonces, según eso, según la línea derecha en correspondencia con la línea izquierda, si elijo la meta más cercana, llego a la determinación del próximo grado, el próximo paso, ¿correcto? Todavía lo veremos. Lo digo de nuevo. Hay aquí un dato de la sociedad que no se puede saltear. ¿Sí? No te lo puedes saltar. Porque yo y él estamos el uno frente al otro exactamente como dos muros. No ayudará nada. Son dos cosas que no se pueden anular, ni una ni la otra. Y él no se revela. Si el Creador se revelara, entonces mi yo, de todos modos, caería. Pero no se revela. Si Él se revela, entonces yo estaré simplemente anulado ante Él, ¿sí? ¿Cómo le pido que se revele para que después mi yo sea anulado? Pero eso sería a mi costa, porque yo seré el agente de la acción. Aunque sea Él quien actúa, fui yo quien lo provocó. Entonces, ¿cómo empezar? Mediante el hecho de que recibo del costado una suma adicional de fuerza y un aumento de la necesidad. ¿Quién? Sí. Estudiante, ¿cómo es que el grupo tiene que ver con algo de la nada si en realidad, ¿por qué necesita proveerme fuerzas para algo que no la necesita? Rab dice, el grupo no tiene que ver con existencia de la ausencia y por eso puede proveer fuerzas adicionales. Estudiante, ¿a través de qué tipo de conexión? Rab dice, a través de la conexión que tengamos en la raíz, donde todas las almas están conectadas entre sí. Por eso aquí puedo en este mundo, mediante acciones externas, despertar esa fuerza de arriba, donde mi fuerza no es la fuerza de mi yo individual, como en este mundo, sino que allí es mi fuerza. Ahí en mi fuerza están conectados el yo de otros 599.999 fuerzas adicionales. Y en la raíz me encuentro en el grado de Adam Arishon. Yo también, todo yo, ¿sí? No importa. Cada alma y cada alma está así. Y en el grado de Adam, yo soy un pedacillo pequeño, entonces de allí atraigo la fuerza.
¿sí? Tenemos grupos, Rav. ¿Cuál es la cosa principal, lo más importante que la persona debe elegir en todo momento en el entorno correcto? Rav dice, ¿según qué criterio? Sigue la pregunta. ¿Debe la persona medir si en cada segundo se encuentra en el entorno correcto y a partir de eso buscar su mejor entorno? Rav dice, ¿según qué criterio verifica la persona en cada momento si está en el entorno correcto? El entorno correcto se llama un entorno que orienta a la persona hacia hacia la conexión, la adhesión, la relación con el Creador, con el máximo de fuerzas y deseos y pensamientos que hay en la persona. Entonces, el entorno correcto se llama todas las condiciones internas mías. Esa es la sociedad. Frente al punto en el corazón, que es el punto de conexión entre yo y él. Y todas las demás cosas que hay en mí deben ayudar a ese punto a conectarse con el Creador. Y todas las demás fuerzas, condiciones, pensamientos, deseos, impulsos, lo que sea, se llaman entorno. Así es. Mi yo, al que llamamos Moisés, que hay en mí, digamos, ¿sí? Precisamente un punto desde el cual hago crecer mi alma. ¿Sí? Solo puede crecer a partir de que haya un entorno correcto. Él dice allí que hay una salida, condiciones en las que se encuentran las vías de desarrollo, condiciones ambientales y vías de desarrollo. Y esas cuatro cosas actúan. Sí, actúan juntas y hacia la dirección correcta. Entonces el alma se desarrolla de manera óptima. Entonces, debo cuidar esas cuatro variables. De entre esas cuatro variables, ¿en qué exactamente puedo influir? ¿Y en qué me parece que puedo influir, pero no puedo? Y el tiempo es en vano. Ese es el trabajo. Hay personas que hacen mucho viento y todavía no tienen claro que eso que hacen es solo viento. Sí, hace mucho ruido, mucho viento. Pero después eso se irá revelando poco a poco. Y es una lástima, mientras tanto, los esfuerzos son solo para descubrir el error. Pero si lo digo, no escucharán. Entonces esto es así. Pregunta. Entonces, ¿qué aportará a la persona, digamos, que se pueda también mezclar grupos? ¿Qué me debe aportar? ¿Para qué necesito hacer eso? ¿Para qué necesitamos mezclarnos en los grupos para que la maduración sea con la mayor inclusividad posible? ¿Qué me aportará? Rav dice. El hecho de que estés mezclado con personas físicamente, ¿qué significa físicamente? Que inviertes en ellos tus esfuerzos, inviertes tus esfuerzos en, digamos, Shahar, que ahora está sentado estudiando junto a ti, porque quieres que su impulso hacia el Creador también se acumule con tu impulso hacia el Creador, juntos en ti, y que sean el doble. Digamos que tiene el mismo deseo y la misma capacidad que tú. Entonces tendrás no una vara, sino el doble. ¿Sí? ¿Será que esto es malo? Frente a todas las fuerzas y todo lo que tienes, y todos los obstáculos y todos, tendrás el doble de fuerza buena. Imagínalo. Serás fuerte en el anhelo al Creador. ¿Sí? El doble. Imagínate que hay un misil y ahora tiene el doble de potencia. Eso ya lo entienden, ¿verdad? Con el mismo peso, con el mismo ego, con el mismo deseo de recibir, pero ahora tiene el doble de fuerza, la fuerza del movimiento. Ya acortas tu camino a la mitad, ¿verdad?
en lugar de 10 años son 5. Y así funciona. במקום 10 שנים 5. זה ככה זה יוצא. Estudiante. No está escrito en el artículo adquiere un amigo, cómprate un amigo que digamos en una sinagoga de 100 personas ya yo elegí a 10 con quienes tengo un trabajo. ¿Esos son mis amigos? Los otros 90 son el conjunto. ¿Por qué necesito, digamos, mezclarme con ellos? ¿Por qué tengo que escogerlos? Rab dice, no. No necesitas. Mira, si elegiste a tus amigos y estás seguro de que son tus amigos y mediante ellos verdaderamente recibes fuerzas adicionales y eso satisface tu avance, entonces qué bueno. Y si en cada momento y en cada instante verificas y ves que no tienes más que agregar y ves que eso te satisface, entonces adelante, quédate con eso. Pero lo que te dicen es, si crees que tienes algún otro medio para presionar el acelerador en este mismo camino o en un camino más correcto, en lugar de un camino de campo, digamos, viajar por autopista, entonces búscalo. Quizás o mejoramos o mejorarlos o mejorar tu conexión con ellos para que le influyan a ti, para que te influyan a ti de vuelta más. O quizás agregar algunos más, o quizás cambiarlos. Pero a eso se llama el que elige en cada momento un entorno mejor. La elección es tuya. Ahora el entorno puede ser que tú mismo te prepares para ser más influenciado por ellos, a que los cambies, que les introduces también la importancia del Creador para que se te regrese a ti multiplicado, o que verdaderamente se necesite agregar sobre ellos o cambiarlos. También eso se puede hacer. משנה אותם, מכניס להם גם כן חשיבות הבורא, שזה יחזור אליך פי כמה כפול, או שהם באמת צריכים להוסיף עליהם או להחליף אותם. גם זה יכול להיות. נגיד, אני ידעתי שיש לי רבי, ואותו אני לא יכול לשנות, ואותו אני לא יכול להחליף. מה לעשות? כן? הייתי מעוניין, אבל לא יכול. זה התנאים. אז לא נשאר לי כלפיו שום עבודה, אלא כמה שלהיות, לעשות אותו גדול בעיניי. אין שום אפשרות אחרת. כי אין פה אפשרות משהו לעשות חוץ מזה. לא לעשות אותו גדול באמת יותר, זה אני לא יכול להשפיע, ולא להחליף אותו אני לא יכול להשפיע לזה, אלא עד כמה שאני אהיה יותר מושפע ממנו. זהו. כמה שאני יותר קטן והוא יהיה יותר גדול, איך שאני אתאר את זה לעצמי. לפי זה אני אהיה יותר מושפע. אבל זה כלפי משהו שאי אפשר להחליף, שאי אפשר לעשות כלום. קודם אני חושב על להחליף, זה ברור, כן? אבל כלפי חברים, יש לפניך כמה אפשרויות. גם להחליף, גם לשנות, גם לשנות את עצמך, גם היחס ביניהם ואליך. זה הכל נתון בידיך. אבל אחרי שבחרת, Y con relación a ellos, todo está en tus manos. Pero después de hacer esta elección, tú tienes que saber que es tu elección. El cambio que puedes realizar solo está en la relación entre tú y el entorno. רק בקשר בינך לסביבה. כן. Entonces, תראה, אני... por ejemplo, antes hablábamos del orgullo, entonces puedo elegir al que tenga menos orgullo, quizás. Rab dice, mira, דבר עם אישה שבך. no quiero entrar en esas cosas de menos orgulloso, más orgulloso y qué problema hay con la mujer. Y habla con la mujer que hay en ti. Eso es más importante. ¿Y cómo se elige a una mujer? Entonces el Rab nos dijo, sí, simplemente te encuentras una vez, la miras, y su apariencia no te repele y ella acepta tus principios en la vida, así externamente. Eso es suficiente para casarse.
Una segunda vez no conviene ir al encuentro, porque la segunda vez ya empiezas a examinar. ¿Suficientemente buena para mí? Y eso ya no está bien, porque entonces te engañas, te parece que eres bueno. ¿Es suficientemente buena para mí? Yo soy algo y ella quizás no, entonces eso no conviene. Eso ya es una mentira. Y lo dijo él. Y eso es así verdaderamente como recomendó proceder. Dice, miren, 10 años viviendo juntos, no saben nada uno del otro. Cuando se casan, hacen la jupá, después de la jupá empiezan los problemas. ¿Qué pasó? ¿No es lo mismo? Precisamente, hay muchas parejas hoy. ¿Qué cambió? Solo que yo firmé y ella firmó en algún lugar. כל כך פסיכולוגי עמוק, ממש איזה רוחני, כן? שמשפיע על כל הדברים. Sí, así que aquí hay una cuestión muy psicológica, verdaderamente espiritual, que influye en todas las cosas. Entonces, no te ayudará que pienses, no ayuda, ¿lo ven? Entonces, lo mejor es simplemente terminar con esas cosas y ya está. Estudiante. Y decimos que la única elección de la persona es la sociedad. Y por otro lado, la sociedad es la cosa que más influye en la persona. Entonces, ¿cómo puede la sociedad hacer que la persona elija a la sociedad? Es decir, no sé cómo funciona esto. ¿Cómo puede la sociedad hacer que la persona elija a la sociedad cada vez más? Rab dice, digamos que somos un grupo y viene a nosotros algún joven, un hombre, y nos parece muy merecedor de estar entre nosotros. ¿Cómo podemos lograr que se vincule con nosotros? Estudiante, no, un hombre de afuera que viene, una persona dentro del grupo, ¿cómo hace para que cada uno de los individuos del grupo como grupo elija cada vez más al grupo? Dice, ese es el mismo problema, o nosotros en el grupo queremos que cada uno que ya está dentro del grupo se adhiera al grupo aún más. ¿Sí? Es lo mismo que con el hombre que viene de afuera, es lo mismo. En la medida en que queremos atraer a alguien que ya está dentro del grupo, más hacia adentro es lo mismo. El problema es simple, debemos lograr que reconozca la importancia del grupo. El grupo responde exactamente a esa pregunta que él quiere resolver. Él no está seguro. Ese es todo nuestro problema. No estamos seguros de que la solución está dentro del grupo, en mi conexión con él, en mi anulación ante él. Eso no lo sabemos. Por eso mi relación con el grupo es tan despectiva, así que no tiene un respeto hacia él. Entonces el grupo debe mostrarme, verdaderamente ayudarme a entender que aquí está el problema. Fíjense de ese hombre, a ese amigo que ya está en el grupo. En la medida en que el grupo pueda ayudarle, un poco de importancia de la meta, y en la medida en que el grupo está en eso, verán cuánto le falta estar al menos en el mismo nivel que el grupo. El grupo frente a él puede hacer mucho más que eso, pero al menos verá que el grupo está muy por encima de él. Y eso es todo. Por eso debemos alabar al grupo, ¿sí? Elevarlo, elevar el amor entre los amigos y no trabajar aquí con modestia, no, con ocultamiento. No, nuestro grupo es el mejor. No puede haber mejor cosa que esta. Podemos recibir todo del grupo y así sucesivamente. Eso engancha a la persona. Mira cómo funciona en todas esas organizaciones, que cada empresa o cualquier organización o cualquier negocio o partido o lo que sea, ellos siempre dicen, nosotros, nuestra bandera, lo nuestro. ¿Por qué? Le da fuerza al individuo. Pero en un estado así, ¿cómo se hace el trabajo interno dentro del grupo si todavía no está bien? Pero dice, no es que todas las cosas sean buenas, no te digo que hagas una vida color de rosa en el grupo, no. Hay una cosa que tiene que ser elevada en el grupo, elevada, ¿se puede decir?
Y Raf, elevada. Raf dice, elevada en el grupo, su capacidad de mejorar la espiritualidad de la persona, de llevarla hacia adelante. De lo contrario, no hay nada más que eso. Si dices, ¿tiene el grupo de verdad la fuerza para hacer esto? No tiene la fuerza. Del creador viene esa fuerza, pero viene a través del grupo. Estudiante. La dificultad real está en el amor entre los amigos, en el trabajo interno. Y la tendencia natural es ir y hacer todo tipo de pasos externos, todo tipo de cambios externos, estructuras externas, modificaciones externas, etcétera. Cambiar 4 en lugar de 6, 8 en lugar de 12, etcétera. Rab dice, no tenemos alternativa. Estamos conectados a la exterioridad. Todavía no nos ocupamos de la interioridad. En el hecho de que cambiemos en lugar de 10 miembros de grupo, que hayan 15 o que hayan 20 o algo así, al menos estas cosas nos harán ocupación, nos mantendrán ocupados, nos llevarán a la pregunta, ¿qué estamos haciendo de verdad? ¿Qué queremos de verdad? Entonces, las cosas externas en las que nos ocupamos nos llevan poco a poco a preguntas más internas. Estudiante, quizás si es ocupación en lo externo. Dice, no sé si es posible acercarse al trabajo interno en nuestro estado. Todavía no, eso es muy temprano, sino que el trabajo externo es verdaderamente en cada acción suya. Hay también, sí, de todos modos, una pregunta y una acción interna. Estudiante, entonces, ¿acaso esas estructuras, esos cambios estructurales externos no me llevarán exactamente a la misma pregunta en 2 semanas? ¿Qué estoy ahorrando acá entonces? Rab dice, puede ser que después de 2 o 3 semanas me arrepienta, pero de todos modos debo buscar algo, porque de lo contrario no saldrá nada. No digo que en cada momento haya que cambiar algo, digo que en cada momento hay que pensar en los cambios, cambiar en la práctica. Eso hay que hacerlo con más cuidado. Y solo con la condición de que los fundamentos anteriores, los que se llaman la necesidad mínima, el katnut, la pequeñez, deben ser fijos. Y el grado solo puede ser en el ajab de ascenso. ¿Sí? Es decir, lo que sea mejor. Entonces tenemos que aprender cómo logramos que al menos lo de antes no sea peor y sea mejor. Eso también pertenece al proceso de toma de decisiones y para eso quizás no hace falta esperar a tener esa sabiduría. Aunque verdaderamente aquí nos explican simplemente cómo debemos empezar, cómo debemos pensar, sino simplemente cómo somos capaces. Pero si la persona no está inmersa, no está ocupada en mejorar su estado, mejorando la sociedad, el entorno, o mejorando cómo el entorno le influye, qué tanto lo influye. No se necesita mejorar a la sociedad. Quizás se necesita mejorar la posición de uno mismo frente a la sociedad. ¿Sí? Pero si no está ocupado en eso, ¿qué hace, estudiante? Entonces, nuevamente quiero preguntar sobre un punto exacto, no sobre algo general, ¿Acaso yendo y haciendo acciones externas no nos estamos saliendo del trabajo verdadero? Entonces, dice Raf, digo que no veo en la acción externa nada. ¿Sí? Y no puedo ocuparme de la interioridad directa. Debe ser a través de la ejecución externa. No hay alternativa. Por eso, pero ven cuánto hablamos de esto. No sé cuánto se piensa en ello o no. Y en la práctica no se hace en la exterioridad, pero en el interior. ¿Se piensa en ello? ¿Se preocupa uno por ello? No sé hasta qué punto. No veo que las personas entiendan de todos modos que el cambio social debe ser verdaderamente constante. El cambio, de nuevo. Esto es frente a mi yo. Y la sociedad en cada momento no cambia más y más y más, de un matiz a otro, según como yo internamente cambie de un estado a otro, de este deseo a este deseo, para que cada deseo y para cada cosa que se despierte en mí, mientras que internamente cambio de estado a estado. La sociedad cada vez más debe parecerme extremadamente más grande, o de alguna manera más grande frente a mi interior. כלפי האני שלי. אם חברה כל פעם לא משתנה יותר, יותר, יותר,
או מגוון אחד לגוון שני, בהתאם איך שאני בפנים משתנה ממצב אחד למצב שני, מרצון הזה לרצון הזה. Estudiante. Otra vez estás describiendo cambios, usted está hablando de cambios internos, no cambios externos. Rab dice, son cambios internos y para que hayan cambios internos también puedo y debo hacer quizás algo en la exterioridad. Estudiante, pero ¿cómo no caer en el estado de que estoy cambiando esto por aquello? Rab dice, ¿cómo no caer en el estado de que estoy cambiando esto por aquello? Si nos ocupamos de eso, poco a poco empezaremos a sentir cuál es el motivo. Estoy cambiando. No me parece bien cara, por ejemplo. Le digo, ven y saquémoslo del grupo entonces porque no me parece. ¿Por qué? Porque su cara no me gusta. O voy ahora con mis amigos a juzgar que tú no estás bien. Entonces verificamos, ¿tú no estás bien? O nosotros frente a ti, o toda la situación, o en general algo más. Todo lo que Rabash escribió, no escribió más que eso. El resto debemos verificar de alguna manera, aclarar qué hacer. El problema no es actuar correcto o incorrectamente, es querer cambiar. No veo en mí un cambio de ayer a hoy. Ayer cuando miré al grupo y hoy cuando miré al grupo me parece lo mismo. Nada cambió. ¿Cuántas personas vinieron? ¿Cuántas personas no vinieron? El mismo estado. Eso siento a través de mis sentidos. Entonces, si una persona acepta eso, es señal de que hoy, comparado con ayer, no está avanzando. הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, לרצות, לשנות. אני לא ראיתי בי שינוי מאתמול להיום. אתמול שהסתכלתי לחברה והיום שאני מסתכל לחברה נראה לי אותו דבר. שום דבר לא השתנה. כמה אנשים באו, כמה אנשים לא באו, אותו מצב. כמו שאתמול, ככה זה היום. זה אני. Estudiante. אז אם אדם מסכים לזה, סימן שהוא היום, לעומת אתמול, לא הולך להתקדם. Pero, ¿tiene la persona algún entendimiento para supervisar cómo avanza? אם אדם לא חושב על זה, לא מחדד את החוש שלו לזה. Rav dice, si la persona no piensa en eso, no agudiza su sentido para eso, entonces nunca sentirá cómo está frente al grupo. Y no llegará entonces a través de eso a la sensación de cómo está frente al Creador. Avanzamos de todos modos, pero ¿a qué ritmo? Ciertamente la luz circundante actúa y ciertamente quien está aquí va hacia la meta. Pero estoy hablando acerca de llevarlo a cabo de la manera más provechosa. No digo que en verdad cerremos el negocio y nos vayamos a casa. No. Avanzamos y de qué manera. Pero comparado con lo que todavía es posible, es como una tortuga. ¿Sí? Pido para el viernes que si pueden venir amigos jóvenes e israelíes especialmente, haremos justamente ese ejercicio. Digamos que ahora necesitamos publicar 4 libros nuestros. Y sobre esa decisión de qué forma externa, ¿sí? Portada, fotografía, imagen, letras, el nombre. ¿Sí? Veremos cómo tomamos la decisión correcta. Que no sabemos de antemano qué debe ser. Y no sabemos qué es bueno para el público. Y no sabemos cómo lo llevaremos a cabo. Y no somos expertos en eso. Como nosotros en la espiritualidad estamos frente a esa neblina y no tenemos nada, ninguna comprensión. ¿Cómo desde ese estado tomamos la mejor decisión, la decisión correcta? Eso es lo que vamos a hacer.
Veremos cómo hacerlo. Compartamos impresiones de la lección y qué es lo que vamos a tomar para implementarlo en las decenas. שמענו פה אינסוף פנינים, האמת. Nosotros tenemos una infinidad de gemas que el Rab nos dio, así que lo que yo subrayé es que la única cosa que tenemos que cambiar es que tú eres el resultado de la combinación de las fuerzas y que en el contexto del orgullo no tenemos ninguna razón para sentir ese orgullo. Y no estamos avanzando en la espiritualidad si hacemos eso. Siguiente. Podemos leer la lección una y otra vez y elevar la grandeza de los amigos. Sí, y tenemos que llegar a la conclusión que el grupo es lo mejor, que nosotros podemos recibir lo que querramos del grupo. Digamos. Siguiente. Sí, nosotros no tenemos que poner ninguna condición en el trabajo de la decena. Escuchamos que la persona tiene que esparcirse ante el Creador de forma natural, porque nosotros somos el deseo de recibir y la persona no puede cancelar su deseo de recibir. Y aquí entonces la persona entra al grupo y busca al Creador que le puede ayudar y hace el trabajo que va a cambiar su inclinación al mal. Siguiente. Exactamente. ¿Cómo puedo yo exactamente influenciar? ¿En qué es que puedo yo influenciar? Yo no soy capaz, entonces, de hacer nada. Con el tiempo ese es el trabajo. Descubrimos que ese es el trabajo. Cambios en el grupo. Y si yo no veo que estoy cambiando de grupo, si logro ese cambio de grupo de ayer a hoy, entonces estoy avanzando. Y eso solo se hace a través de invertir más esfuerzos en el grupo. Siguiente. Al inicio, el Rab dijo que nosotros no tenemos que crear nosotros mismos hasta el día que muerta, hasta el día de la muerte, que eso lo hacemos por debajo del Maxom, y que es el Creador que me va a ayudar, no yo mismo. Por lo tanto, nosotros somos consecuencias de la fuerza superior que nos impacta a través de toda la lección. Y esto es lo que nos dice cómo hacer los cambios, sino que ver que tenemos que ver cómo poder relacionarnos correctamente con el estado en el que tenemos y que tenemos que trabajar diario hacia un estado mejor de conexión. Siguiente, yo escuché que el problema es que nosotros tenemos que tener la certeza de que la solución está dentro del grupo, en la conexión entre nosotros, y que el grupo me tiene que mostrar, me tiene que ayudar a entender cuál es la fuente del problema real. Siguiente. Sí, me impresionó una respuesta que le dio el Rav. Tú tienes que hacer el esfuerzo con tu prójimo y no porque simplemente tú estás a la par de ese que está, no porque él esté atraído al Creador, sino porque tú lo vas a traer a él, al Creador. Y eso es un ejemplo de un misil que se multiplica por la misma velocidad. Y cuando pasa eso, su impacto es mucho más grande. Entonces, en la medida en la que yo pueda invertir con mi amigo, que invierta en él, si yo lo multiplico por 10 y lo multiplico solo por mí, entonces es mejor multiplicarlo por los 10. Siguiente. Sí. ואם יש בעיות עם האישה, לדבר עם האישה שבך. גם איך לבחור אישה היה מרתק. שבפעם השנייה שאתה הולך, אתה כבר מתחיל. Sí, el Rab dice que si nosotros tenemos un problema con la esposa, que hablemos con la mujer que tenemos dentro de nosotros mismos y que tenemos que fascinarnos por la mujer y que solo tenemos que pensar en ella por la primera vez y no ir en una segunda cita porque nos engañamos. Ver si ella es merecedora de mí. No, yo ya estoy mintiendo. Nosotros tenemos que elevar la grandeza de los amigos y trabajar siempre en humildad hacia ellos. Y cuidar siempre de la importancia del grupo.
Rami dice que el Rab dijo en la segunda parte que la persona tiene que revisar y siempre decimos que nosotros somos buenos. Siguiente. Y nosotros tenemos que constantemente escoger el entorno mejor cada vez. Siguiente. שאנחנו לא צריכים לברוח, כאילו אנחנו הכל סבבה והכל טוב. No importa qué cambio hagamos, sino que querramos hacer el cambio, no importa si es correcto o no. Puede ser que todo sea bueno, que todo sea esté bien, pero siempre tenemos que tratar de buscar el cambio, de cómo la sociedad me influencia. Siguiente. Hubo una pregunta que se responde de la internalidad, de la externalidad. El Rab dijo que nosotros no podemos tocar la internalidad. Nosotros realmente no podemos cambiar la internalidad, pero a través de las acciones externas, eso es lo que causa que pensemos y a partir de eso, entonces, nosotros influenciamos la internalidad. Siguiente. נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר. Vamos a ir a la siguiente parte de la lección, pero antes vamos a cantar una canción. la la